Listo. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Sí están viendo mi pantalla? Sí. Ok. Listo. Entonces el sábado pasado entonces estuvimos trabajando en la página un simulador. ¿Sí? Yo coloqué allí entonces el simulador en la página. La idea es que ustedes en el transcurso de la semana lo usaran de pronto un poco. Les coloqué entonces una definición corta de qué es un vector. El video la invitación que hacía, pues, Ese internet aquí sí está malo. la invitación que hacía a que visualizaran entonces el video que explica entonces qué es un vector y el video de la clase, ¿cierto? Y aquí tenemos entonces lo que es el simulador allí, el simulador virtual que les hablaba. Listo, entonces en ese simulador nos piden entonces, tiene cuatro formas, cuatro presentaciones para hacerlo, para visualizar. Esta primera, que es la simulación en 3D, lo voy a hacer así rapidito para que luego entonces aquí miramos los ejercicios. Esta simulación entonces en una dimensión, es que si aquí nosotros podemos dibujar un vector horizontal, que lo podemos entonces activar en esos dos botones. O sea, aquí yo activo el botón, está horizontal, ¿sí? Y me dibuja entonces el vector después, obviamente horizontal, solamente en el eje X. Entonces por eso aparece el plano cartesiano, solamente aparece el eje X. Y aquí en la parte superior nos muestra como la dimensión del vector, ¿sí? Es de 5 unidades, como está sobre el eje X, entonces el ángulo es 0. La dimensión en X es 5 y la dimensión en Y es 0, o sea, el vector no se desplaza en el eje vertical. Ahora, ese mismo el botón aquí al frente, aquí al lado, perdón, es el eje vertical. O sea, mire que ya nos dibuja, no nos dibuja el eje X, sino solamente el eje Y. Y entonces aquí lo que hacemos es dibujar un vector vertical. Entonces por eso dice aquí que la dimensión de este vector es de 5 unidades, el ángulo es de 90 grados, claro, porque lo que asume entonces es que el ángulo lo dibuja respecto al eje X. O sea, es como si aquí estuviese, en esa parte estuviese el eje X y entonces el ángulo lo dibuja hacia acá. ¿Sí? Ahí es donde tenemos entonces los 90 grados. Listo. Entonces por eso dice que en X es 0 y en Y sí tenemos entonces 5 unidades. Ese es entonces la simulación de forma en una sola dimensión. Pero también tenemos la simulación, nos las presenta acá en 2 dimensiones, el explorador en 2D. Entonces ya se nos muestra tanto el eje X como el eje Y, las dimensiones de un vector tanto en X como en Y. Entonces aquí nosotros podemos tomar un vector, desplazarlo y ubicarlo en nuestro plano cartesiano. Y cuando hacemos esa ubicación, ella nos muestra tanto la dimensión total del vector, o sea, cuánto mide el vector desde la esquina, desde la punta donde empieza, que llamamos cola, hasta la flecha, la punta de la flecha que llamamos de cabeza. Cola, cabeza. Entonces, la longitud de ese vector, 10 unidades, ¿cierto? Como ya está inclinado, o sea, ya está levantado sobre el eje X, se nos muestra el ángulo, que es de 36.9 grados. Y nos muestra entonces cuánto se desplaza tanto en el eje X como cuánto se desplaza en el eje Y. Por ejemplo, en X dice que es de 8 unidades y en el eje Y de 6 unidades. ¿Cómo sabemos que eso mide 10? ¿Cómo sabemos que eso mide 10? ¿Qué edad de este 10? Porque aplicamos el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Aplicamos ahí el teorema de Pitágoras. Si lo recordamos, entonces dice, el teorema de Pitágoras pues dice lo siguiente. O sea, tenemos entonces que la hipotenusa entonces es igual a la raíz cuadrada de, vamos adelante en términos de los catetos, de x a la 2 más b a la 2, más y, perdón. Vamos a hablar de, no de a y b, sino de y, x y y. O sea, lo que mide el vector en x al cuadrado más lo que mide el vector en y al cuadrado, que son estas dos dimensiones que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, si lo reemplazamos en nuestro vector, se nos daría 8 al cuadrado más 6 al cuadrado. 8 al cuadrado da 8 por 8, 64. Y 6 por 6, 36. Si lo sumamos nos daría 100, ¿cierto?
La 64 más 36 va a dar 100. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de 100? Nos va a dar 10, que es lo que nos está mostrando entonces aquí. ¿Cierto? Por eso nos da ese 10. Es que es la dimensión. O sea, dice que por acá el vector hasta aquí en X mide 8 unidades y en Y, que es hasta aquí, mide 6 unidades. Son esos dos números que nos muestran entonces aquí. Eso es entonces como la dimensión del vector. Si uno quiere entonces cómo ubicar esas longitudes, entonces uno activa, por ejemplo aquí. Y aquí nos activa entonces cuánto es la longitud en el eje X, cuánto es la longitud en el eje Y. Entonces, si se forma un triángulo rectángulo, de forma de un triángulo rectángulo, entonces podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Eso es como para conocer de pronto o uno verificar la dimensionalidad de un solo vector. ¿Que podemos colocar otro vector allí? Sí, claro. Podemos colocar otro vector. Y estos dos vectores, el vector B, que ya conocemos, este vector C que acabo de agregar, que si los podemos sumar con este simulador. Claro, yo ya activo aquí la suma, y él me dice entonces que la suma de estos dos vectores es esta resultante que tenemos aquí. Voy a borrar lo que acabé de escribir aquí en rojo para limpiar un poquitico la pantalla. Y miremos entonces la suma. ¿Sí? Entonces, si tenemos este vector B, tenemos este vector C, ¿sí? Mira aquí lo que pasa con el vector C. Aquí lo tengo seleccionado, me muestra un poquito pues como amarillo, y aquí dice entonces que está seleccionado el vector. Dice que la dimensión de ese vector es de 10 unidades, que el ángulo es de menos 90 grados, claro, como va hacia la parte de abajo del eje Y, se dice que el ángulo es negativo, ¿sí? Menos 90 grados. En X no tiene desplazamiento porque el vector es vertical. Y en Y dice que entonces es menos 10, claro. Al ser negativo, al ser menos, es que indica que la flecha va hacia abajo, ¿sí? Entonces ese vector, como si lo colocáramos, lo colocásemos aquí así, y entonces el vector suma, este vector suma que está aquí, es esta dimensión. Lo que yo les mostraba la clase pasada. ¿Cuál es la suma? El origen del primero con el fin del último, donde finaliza el último vector que hemos colocado. Aquí se nos forma ese triángulo y este lado que no existía es el vector suma. Al darle clic, me indicaría entonces que es de 8.9, ¿cierto? Unidades. Un ángulo de menos 26.6, 8 unidades en X y menos 4 unidades en Y. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a escribir aquí, voy a dar clic sobre el vector B. El vector B, voy a escribir aquí. El vector B tiene estas unidades. 8,6, ¿cierto? Son los números que tenemos acá, 8 y 6. Ahora, el vector C, que es el que acabé de agregar, ¿sí? El vector C tiene esas dimensiones. Dice entonces que es 0, menos 10. ¿Sí? 0, menos 10. Y miren que entonces el vector suma nos da las siguientes dimensiones, el vector S. Vamos a seleccionarlo y nos muestra entonces que las dimensiones del vector suma, dice que es 8 en X menos 4 en Y. ¿Sí? Es 8 en X menos 4 en Y. Entonces, ¿por qué resulta ese 8, menos 4? Miren, recordemos que eso siempre representa parejas ordenadas. Este es el primer número, representa X, y el segundo número representa Y. ¿Sí? Acá también, X y Y. Entonces, el vector suma lo podemos también sacar de la siguiente manera. Yo sumo las X con las X, porque si es una suma, entonces aquí sumaría 8. Profe, ahí sobre 10 colocó fue X. Ah, sí, gracias, Isa. Es X, Y. Listo, entonces mira aquí. Estoy sumando las X, el punto y coma, y entonces sumo las Y, ¿cierto? Y la Y entonces tengo es el vector B, que es 6 en Y,
más menos 10, que es el vector de C. Ahora, si resuelvo eso, entonces tendría 8 más 0 me va a dar 8. Y 6 más menos 10, entonces más pero me daría menos. Entonces 6 menos 10, menos 4. ¿Sí? Entonces mire que el vector suma, para sumar los mismos dos vectores, lo que hace es suma la componente x con x y y con y. ¿Sí ven? Se dan cuenta entonces que cómo entonces aquí la suma pues de forma algebraica. Entonces, en el ejercicio, en los ejercicios que yo les vaya a dar a ustedes, vamos a encontrar lo siguiente. Voy a pasarme aquí a esta página. Esperen aquí que eso siempre guarda como los rayones que uno hace. ¿Dónde está? Aquí, por ejemplo, mire. Dice, dado los vectores, da el vector A, que es menos 3,4, y el vector B, que es 1,2, calcular. Bueno, aquí tenemos la resta. Vamos a calcular primero la suma de eso. Vamos a calcular primero la suma de estos dos vectores. Voy a irme... Bueno, eso que les estoy mostrando aquí del simulador, lo entendimos, ¿cierto? Para que miremos antes cómo lo vamos a hacer con el ejercicio de allá. Entonces, voy a borrar esto. Vamos a hacerlo entonces ahora con nuestro ejercicio pues, que está aquí propuesto. De ese que les estaba mostrando. ¿Sí? Vamos primero a hacer la suma y hacemos también la resta. Para que comparemos los dos. Porque aquí está resuelto es como la resta. Entonces tenemos el vector. Sabemos que nuestro vector A es este. ¿Sí? Entonces podremos hacer lo siguiente. A entonces menos 3,4. Y el vector B, ¿sí?, es nuestro vector 1,2. Si me dicen que lo sumen, entonces yo puedo hacer de esa forma así, algebraica. Miren, entonces coloqué la y bajo la y, las x bajo las x. Entonces el vector suma. Entonces yo sumo las x. Entonces menos 3 más 1 te va a dar menos 2. Exacto. Y 4 más 2, 6. 6. Eso es. El vector suma, entonces sumo las x con las x, la y con la y. Entonces ese va a ser el vector resultante si hubiese sido la suma. Ahora aquí, en ese caso, como nos piden la resta, ¿qué hacemos entonces? Voy a colocar también mi vector A, que es el vector menos 3,4, y el vector B, ¿sí?, 1,2. que es 1,2. Y nos pide entonces que lo restemos. ¿Sí? Vamos a colocar aquí entonces, ahora no voy a colocar S, sino a colocar resta como de resultado. Hay que tener en cuenta entonces el signo. Menos 3 menos 1. Me va a Menos dar 4. menos 4. Exacto. Hay que tener en cuenta la ley de signo. Aquí 4 menos 2. 2. Daría entonces 2. Que es lo que nos está mostrando aquí. ¿Sí? Mire, eso es de forma aquí analítica, ¿cierto? Ahora, ¿cómo podemos verificar nosotros eso en nuestro simulador? ¿Sí? ¿Cómo lo podemos verificar en el simulador? Entonces voy a pasar un momentico al simulador, aquí a la página del simulador. Va a aparecer de pronto en la pantalla rayada. En el simulador, voy a pasarme aquí a donde dice el laboratorio. En laboratorio, yo puedo escoger entonces un vector, ¿sí?, cualquiera. Y me dicen entonces que ese vector A es de menos 3,4. Yo puedo dibujar mi vector. Miren que cuando yo lo estoy dibujando, acá arriba, voy a colocar el puntero, aquí me está mostrando entonces como la dimensión. ¿Cierto? Yo voy a tratar de dibujar el vector. Es menos 3 en X, o sea que va para acá. Menos 3 en X, 4 en Y. Ahí está. Menos 3,4, ¿cierto? Ese es el vector inicial. Bueno, los resultados es que esa raya aquí. Qué pena, dice, depende que lo van a ver todo rayado, pero el vector B dice que es 1,2. Entonces, otra vez, escojo con el mismo color. Coloco aquí entonces sobre el eje X, el punto.
Y entonces voy a tratar de dibujar ese vector. 1 en X, va a quedar muy pequeñito. Ahí, y 2 en Y. Y miren que yo lo manipulo aquí, y él automáticamente me va mostrando aquí como resultado, ¿cierto? Entonces, para verificar pues, la dimensión del vector. Ya tengo ya mi primer vector A, que es menos 3 en X, 4 en Y, que es lo que me dice entonces el ejercicio. El vector B, que es 1,2. Y le doy entonces que me haga la suma. Aquí me mostró el vector suma. Si yo selecciono el vector suma, me debe dar entonces menos 2,6. Vamos a seleccionarlo y mire que aquí nos dice menos 2,6. 2,6. ¿Cierto? O sea que la suma que hicimos sí está, efectivamente está bien. Entonces, en el ejercicio, ¿yo qué les voy a pedir a ustedes? Bueno, yo les doy esto, así tal como está aquí. Les voy a dar esas dimensiones del vector. Ustedes van a hacer la suma y lo van a graficar. Pero para graficar lo que van a utilizar, esto. O sea, aquí, en la pestaña laboratorio, ustedes van a dibujar los vectores y colocan entonces si suma, entonces les colocamos allí la suma. ¿Sí? Activamos el botón de suma. Sí. Entonces, por ejemplo, ¿cómo sería ahí con la resta? Exacto. ¿Cómo sería entonces allí con la resta? Entonces, mire lo que pasó con la resta que hicimos. Profe, se va a acabar la reunión. Ay, si no me quedan 3 minutos. No, si alcanzamos a hacer este. Mire entonces con la resta. ¿Qué hicimos aquí con esa resta? Como aquí es menos, entonces, ¿qué pasa con nuestro vector B? A nuestro vector B le vamos a colocar entonces negativo y negativo, ¿cierto? Porque este signo menos hace que los signos de ese vector aquí cambien. ¿Cierto? Entonces no lo vamos a dibujar así 1,2, sino que vamos a dibujar es menos 1, menos 2. Entonces, vamos a dibujarlo para que vean. Menos 1 en X, se va para acá, menos 2 en Y. Hacia acá. Sí, mire, Profe, y ahí en el vector A no se le pone menos a 4 también. No, porque es que el menos afecta es al segundo vector. Si yo digo que ya es entiendo. A menos B, ¿cierto? Si es A menos B, entonces el menos afecta es a la B solamente. Listo. ¿Sí? Entonces miren que aquí el vector suma, que está teniendo menos 1, menos 2. Entonces el vector suma nos dio acá menos 4,2. Vamos a verificar aquí, mire, ese es el vector resultante. Y efectivamente es lo que tenemos nosotros, menos 4,2. Este es el vector. Profe, sí. Una pregunta. O sea que siempre que se vaya a hacer una resta, al segundo vector se le cambian los signos. Eso es, Ani, muy bien. Siempre que vamos a hacer una resta, al segundo vector es el que se le cambian los signos. Profe, pero eso no cambia la posición del vector, pues al momento de cambio, de ponerle signo ahí. Sí, claro. Hay que cambiarlo. Sí, claro, porque es que mira lo que nos dice acá. Para restar dos vectores, entonces yo lo que dibujo es el vector opuesto. ¿Sí? Dibujo es el vector opuesto. Por ejemplo, si yo tengo, voy a escribir aquí algo. Voy a escribir un vector C aquí. Y el vector C Esto le es iba a preguntar yo, profe. ¿Y cuando hay 3 vectores entonces? 3, sí, ya vamos para allá. El vector C es 3,4. Entonces su opuesto, entonces Va a ser menos. Exacto, va a ser menos 3, menos 4. Si ese vector lo dibujamos en el simulador, puedo borrar todo ese ejercicio. Ya sé que está aquí, ¿cierto? Eso está allí. Sí. Listo. El vector que le seguimos usando acá entonces para restar es el siguiente. Tenemos entonces ese vector que es A menos B, o el vector 3,4 que escribí. ¿Sí? O sea que si hay 3 vectores, siempre al último se le pone... Ya vamos para allá. Vamos primero a entrar la respuesta, la pregunta dice 3,4. Me volvemos a entrar con el mismo link. Sí, por favor. Bueno, vamos a cerrar, exacto, y entramos con el mismo link. Sí, porque así no... Se nos va a cortar la videollamada.